uno de los tipos de sangre más inusuales que muta o interactúa con otros tipos de sangre. Durante décadas, el tipo de sangre O fue solo una nota al pie en la medicina, hasta el año 2025, cuando los científicos descifraron su código oculto. Si tienes eso, es posible que hayas evolucionado de un tipo diferente de especie en este planeta. Desde puentes de tierra helados hasta secretos genéticos enterrados en la ascendencia indígena, este donante universal revela un rasgo de supervivencia que transformó continentes. Lo que descubrieron desafiará todo lo que creías saber sobre la evolución humana. El tipo de sangre que no se suponía que existiera. Mucho antes de que llegaran los barcos o se trazaran las fronteras, algo ancestral ya corría por las venas de los pueblos de América. No era oro ni idioma, era sangre, específicamente del tipo O. Para la mayoría, el tipo de sangre solo importa en emergencias. Pero para los científicos, el tipo O es una rareza genética. Es el tipo de sangre más común en el mundo, pero en muchas comunidades indígenas a lo largo del continente americano es casi universal. Ese tipo de dominio es extremadamente raro y requiere una explicación. La mayoría de las poblaciones tienen una mezcla de tipos A, B, AB y O, moldeada por siglos de migración y mestizaje. Pero aquí, la diversidad cede ante una uniformidad abrumadora. Es un patrón que reescribe nuestra comprensión de la genética poblacional. El valor del tipo O en la medicina es claro. Como donante universal, carece de los antígenos A y B, que provocan reacciones inmunológicas. Pero más allá del hospital, su comportamiento es aún más intrigante. Resiste las mutaciones, se mezcla menos con otros tipos y posee una estabilidad genética extraordinaria. Mientras la mayoría de los rasgos se adaptan a los cambios del entorno, el tipo O perdura. Para los científicos, su persistencia a lo largo de vastas distancias y generaciones es un enigma. Cuando los investigadores comenzaron a encontrar una prevalencia casi total del tipo O en todo el continente americano, desde la tundra ártica hasta la selva tropical, surgieron nuevas teorías. ¿Un cuello de botella genético? ¿Aislamiento prolongado? ¿Ventaja selectiva? Nadie pensó que fuera al azar. Su dominio en entornos tan diversos apuntaba a la supervivencia. El tipo O no solo persistió, prosperó, probablemente porque ofrecía protección contra infecciones, lesiones o estrés ambiental. Esto no fue cuestión de suerte, fue una necesidad. Incluso una ligera ventaja biológica puede decidir quién vive y quién no. Con el tiempo, el tipo O se convirtió en el hilo común que unía a los pueblos de un continente. Pero el verdadero misterio no es solo por qué prosperó, sino cómo comenzó. Para encontrar esa respuesta, hay que viajar hasta la última edad de hielo, cuando un puente de tierra congelado unía Siberia con Alaska. A través de ese puente llegaron los primeros pueblos de América, portando consigo un código silencioso que daría forma al futuro genético del continente. El código rebelde que llevamos dentro. La sangre tipo O es un plano genético que rompe las reglas habituales de la evolución. Mientras la mayoría de los rasgos cambian o se diversifican con el tiempo, este ha permanecido sorprendentemente estable, sin alterarse a lo largo de enormes regiones y generaciones. En un mundo donde la biología cambia constantemente, el tipo O se mantiene como una rara constante. El tipo de sangre se determina por los antígenos presentes en los glóbulos rojos. El tipo A tiene A, el B tiene B, el AB tiene ambos. El tipo O, ninguno. Esa ausencia no solo lo convierte en el donante universal, sino que también explica su inusual estabilidad genética. Con menos componentes que puedan mutar, el gen O cambia muy poco. Ese tipo de consistencia es raro en la genética humana. La mayoría de los rasgos evolucionan en respuesta a la presión del entorno, pero el gen ABO, responsable del tipo O, contiene una eliminación que impide la producción de los antígenos A y B. Y lejos de ser una debilidad, esa omisión podría ser una ventaja. Estudios sugieren que las personas con sangre tipo O
tienen menor riesgo frente a enfermedades como el cólera y la malaria. Aunque no se comprenden del todo los mecanismos, la tendencia es clara. Menos antígenos podrían dificultar que ciertos patógenos se adhieran. Incluso una leve resistencia puede marcar la diferencia entre vivir o no. Con el tiempo, esa ventaja sutil probablemente tuvo un gran impacto. En comunidades enfrentando escasez de alimentos, climas extremos y nuevas enfermedades, la resiliencia lo era todo. Quienes llevaban el gen O tal vez eran apenas más adaptables, y esa adaptabilidad moldeó generaciones. Otros beneficios también pudieron haber ayudado. El tipo O está relacionado con una mejor distribución del oxígeno y una mayor eficiencia metabólica, rasgos cruciales en entornos extremos. No se trataba solo de sobrevivir, se trataba de resistir, prosperar y transmitir aquello que funcionaba. Por eso el tipo O domina entre los pueblos indígenas de América. Esto no es simplemente una deriva genética ni aislamiento, es selección a largo plazo. Lo que antes parecía una rareza ahora se revela como un rasgo de supervivencia ganado a pulso, enraizado en los primeros pobladores y reforzado con el tiempo. Su presencia no es una coincidencia, es la biología respondiendo a siglos de desafíos. Y para entender cómo el tipo O echó raíces tan profundas, no basta con mirar herramientas o migraciones, sino el legado silencioso que corre por la sangre. La puerta helada que reprogramó a la humanidad. Hace decenas de miles de años no existían naciones ni fronteras, solo vastas extensiones de hielo. En esa inmensidad congelada surgió una estrecha franja de tierra entre Siberia y Alaska. Este fue el puente de tierra de Beringia, expuesto durante la última edad de hielo cuando el nivel del mar bajó, abriendo un paso hacia un nuevo mundo. Por ese antiguo corredor llegaron los primeros seres humanos a América. Pequeños grupos vulnerables armados con herramientas de piedra, instinto y los rasgos escritos en su ADN. Entre esos rasgos estaba el gen del tipo de sangre O. Los científicos creen que, incluso si solo un puñado de esos primeros migrantes portaban el gen O, su aislamiento permitió que lentamente se impusiera en la población. Una vez que cruzaron el puente de tierra, el aumento del nivel del mar sepultó su camino, dejándolos aislados durante milenios. El aislamiento no fue solo ambiental, se volvió genético. Sin la llegada de nuevos tipos de sangre, el gen O no solo sobrevivió, se volvió dominante. Estos primeros pobladores no se debilitaron por la falta de diversidad genética, fueron moldeados por ella. A lo largo de generaciones, la ausencia de mezcla genética externa permitió que ciertos rasgos, como el tipo O, se consolidaran. Región tras región, desde el Ártico hasta los Andes, el patrón se repitió. Cuanto más aislada geográficamente estaba la población, mayor era la frecuencia del tipo O. En algunas tribus, su prevalencia alcanzó niveles casi totales, un grado de concentración genética raramente visto en la naturaleza. Esa asombrosa consistencia cuenta una historia escrita no en monumentos ni artefactos, sino en sangre. Mientras Europa vivía olas de migraciones y mezclas culturales, América seguía un camino distinto. Aquí, un solo tipo de sangre se convirtió silenciosamente en una firma biológica unificadora, moldeada por la geografía y reforzada por el tiempo. Beringia no fue solo una ruta, fue un embudo genético. Solo un conjunto limitado de rasgos logró cruzar, y el tipo O fue uno de ellos. Lo que vino después no fue una dilución de esos rasgos, sino un refuerzo. Con el tiempo, la selección natural y el estrés ambiental favorecieron a quienes tenían el gen O. La exposición a enfermedades, el éxito reproductivo y la mera supervivencia fueron aumentando su presencia con cada generación. En lugar de desvanecerse, el tipo O se afianzó aún más. Climas extremos, aislamiento y presiones de supervivencia amplificaron su presencia. El resultado fue un ciclo continuo en el que cada crisis reforzaba el dominio de este único rasgo. Mientras otros continentes evolucionaban con variedad, América evolucionaba con enfoque, moldeada por una sola migración y una sola herencia genética. Pero la permanencia del tipo O no se debió únicamente a un cruce congelado.
Su persistencia se forjó a lo largo de siglos de desafíos: hambre, hielo, fuego y lucha. En medio de todo eso, un tipo de sangre permaneció, llevando en silencio un legado de resistencia que aún se encuentra en las venas de millones de personas hoy en día. La sangre que venció a la naturaleza. Blood type actually looks like it's protective. En los entornos extremos de la antigua América, donde los inviernos eran implacables y las selvas estaban llenas de calor y enfermedades, la sangre tipo O no solo persistió, demostró ser ventajosa. Aunque el aislamiento genético pudo haber concentrado el gen O, los investigadores ahora creen que ofrecía algo más que suerte. En condiciones extremas, probablemente brindaba una ventaja fisiológica. En altitudes elevadas como las montañas andinas, donde los niveles de oxígeno son peligrosamente bajos, el tipo O pudo haber desempeñado un papel crucial. Al no tener los antígenos A o B que afectan la estructura de los glóbulos rojos, el oxígeno podía moverse de forma más eficiente por el torrente sanguíneo. Este rasgo, aunque sutil, podría haber aumentado la resistencia, reducido la fatiga y mejorado la supervivencia en ambientes con poco oxígeno, donde cada respiración contaba. Los desafíos para sobrevivir no se limitaban a la altitud. América presentaba ecosistemas diversos llenos de patógenos únicos. Desde parásitos en la selva tropical hasta bacterias en zonas áridas, las poblaciones indígenas enfrentaban amenazas biológicas constantes. La ausencia de antígenos superficiales en el tipo O pudo haberlo hecho menos susceptible a ciertas infecciones. Con menos puntos de entrada moleculares para patógenos como el cólera o la malaria, este tipo de sangre pudo haber funcionado como una línea de defensa silenciosa. Estudios recientes también sugieren una conexión entre el tipo de sangre y el metabolismo. Las dietas indígenas a lo largo de América variaban enormemente, desde carne roja y pescado hasta plantas recolectadas y frutos secos. Hay cada vez más evidencia de que la sangre tipo O podría haber funcionado de forma más eficiente con dietas ricas en proteínas y grasas, lo que la hacía ideal para el estilo de vida tradicional de cazadores-recolectores. Más allá de la biología, el tipo O pudo haber ofrecido ventajas sociales. En comunidades pequeñas y estrechamente unidas, sin hospitales ni bancos de sangre, las emergencias dependían muchas veces del acceso inmediato a sangre compatible. Las personas con tipo O negativo, capaces de donar a casi cualquier otro tipo, se volvían cruciales para la supervivencia. En ese contexto, el tipo de sangre no era solo una característica personal. Se convertía en un recurso comunitario, transmitido y reforzado a lo largo de generaciones. El resultado es un patrón genético que abarca todo un continente. Lo que vemos hoy no es producto del azar, sino el resultado de miles de años de presiones selectivas. Los rasgos de supervivencia incrustados en el tipo O se conservaron generación tras generación, convirtiéndose en parte de la identidad biológica de América. El descubrimiento en Arizona. No fue sino hasta la década de los años 80 que este patrón comenzó a recibir atención científica. Un estudio médico rutinario en Arizona, diseñado para recolectar datos básicos de salud, reveló una estadística asombrosa. Casi el 99% de los participantes en una comunidad nativa americana tenía sangre tipo O. Esa cifra no solo desafió las expectativas, sacudió a la comunidad científica. Resultados similares comenzaron a aparecer en otras regiones, desde el Ártico hasta el Amazonas, señalando un patrón más amplio que no podía descartarse como una coincidencia. Este hallazgo inesperado desató una ola de estudios internacionales. Los investigadores analizaron si se trataba de una anomalía regional o de algo más significativo. A medida que llegaban los datos, quedó claro: no era una casualidad. El tipo O era dominante en las poblaciones indígenas de todo el continente americano. La teoría de la selección natural no tardó en llegar. La vida en la América precolonial estaba lejos de ser fácil. La comida era impredecible, las enfermedades se propagaban con rapidez y los extremos climáticos eran constantes. En ese contexto implacable, incluso pequeñas ventajas biológicas podían tener enormes consecuencias.
la resistencia del tipo O a las infecciones, su eficiencia en el transporte de oxígeno y su condición de donante universal probablemente lo convirtieron en un factor clave para la supervivencia de las comunidades. Con el tiempo, quienes tenían sangre tipo O eran más propensos a recuperarse de enfermedades, soportar esfuerzos físicos y ayudar en situaciones de vida o muerte. Y quienes sobrevivían transmitían esa ventaja. Pero la historia iba más allá de la genética. También era cultural. A medida que los científicos trazaban los mapas de distribución del tipo de sangre, descubrieron que comunidades indígenas de regiones totalmente distintas compartían este mismo rasgo. Estos grupos nunca habían comerciado ni interactuado y aún así llevaban el mismo marcador biológico. La sangre tipo O se convirtió en un hilo invisible que unía a los pueblos de todo el hemisferio occidental. La secuenciación genómica confirmó más tarde estas conexiones. Las herramientas modernas rastrearon rutas migratorias y linajes ancestrales con una precisión extraordinaria y una y otra vez apuntaban al mismo origen: la migración durante la Edad de Hielo a través de Beringia. Los primeros humanos que entraron al continente americano trajeron consigo la base de lo que sería una de sus características genéticas más definitorias. A pesar de la colonización, las enfermedades y los desplazamientos, este rasgo perduró. Su consistencia a lo largo del tiempo y de la geografía planteó una pregunta más profunda. No solo cómo sobrevivió, sino por qué se arraigó tan profundamente. Para responder eso, hay que ampliar la perspectiva, porque la historia de la sangre tipo O no se limita al continente americano. Es parte de un mosaico global, moldeado por migraciones ancestrales, presiones evolutivas y la herencia genética compartida de la humanidad. Un mundo pintado con sangre. Mira un mapa, no de fronteras, sino de sangre. Un mapa silencioso que traza las migraciones, los conflictos y las adaptaciones de la humanidad. A medida que emergen los patrones, uno destaca. En todo el mundo, los tipos de sangre varían. El tipo A es común en Europa occidental, el tipo B en partes de Asia y África muestra una gran diversidad. Pero en América, el tipo O no solo lidera, domina. Ese dominio ya no se cuestiona. El verdadero misterio es por qué. Para responderlo, hay que regresar a los orígenes de la humanidad en África, donde los distintos tipos de sangre evolucionaron en respuesta a dietas cambiantes, enfermedades y entornos variables. A medida que los primeros humanos se expandieron hacia Europa y Asia, esos patrones se modificaron con la migración y el mestizaje. Pero un grupo tomó un camino muy distinto, cruzando desde Siberia hacia América a través del puente de tierra de Beringia durante la última edad de hielo. Aislados y pocos en número, trajeron consigo solo una pequeña porción de la diversidad genética humana. Entre esa herencia estaba el gen del tipo O. Mientras se desplazaban por América, desde selvas hasta desiertos y cordilleras, ocurrió algo inusual. En lugar de ganar diversidad, los tipos de sangre se volvieron cada vez más uniformes. El tipo O no solo sobrevivió, se convirtió en el rasgo dominante. En ningún otro lugar del planeta, un solo tipo de sangre define a tantas poblaciones con tal consistencia. A diferencia de Europa y Asia, América permaneció aislada durante miles de años. Sin oleadas de migración externa, no se introdujeron nuevos tipos de sangre. Para cuando comenzó la colonización, el patrón genético ya estaba bien establecido. Otras regiones remotas del mundo a veces muestran agrupamientos de tipos sanguíneos, pero ninguna iguala la escala ni la uniformidad del tipo O en dos continentes. Lo que comenzó como un rasgo genético transportado por unos pocos, se convirtió en un marcador biológico compartido por millones, una firma dejada por el aislamiento profundo y la presión ambiental. Hoy, los científicos no ven esto como una simple curiosidad, sino como un archivo genético. La presencia extendida del tipo O en las Américas cuenta una historia de supervivencia, adaptación y los desafíos evolutivos que enfrentaron las primeras poblaciones. Refleja de dónde vinieron, cómo resistieron y qué conservó la biología frente a condiciones extremas. Este patrón no se formó solo por casualidad. Fue forjado por el aislamiento, la selección natural y la resiliencia.
Un detalle que antes se consideraba menor, ahora ofrece una clave fundamental para entender el viaje humano. La sangre tipo O no es solo importante en el ámbito médico, es un registro de cómo nos movimos, cómo sobrevivimos y cómo nos adaptamos. Un legado silencioso de una migración olvidada y un detalle vital que aún hoy corre por las venas de millones de personas. El poder oculto en cada gota. En hospitales de todo el mundo, cuando cada segundo cuenta, una bolsa de sangre puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y más a menudo de lo que imaginamos, esa bolsa está etiquetada como tipo O, especialmente en su forma O negativo, es el donante universal, indispensable en cuidados de emergencia, cirugías y respuestas ante desastres, cuando no hay tiempo para comprobar el tipo de sangre del paciente. Pero detrás de ese papel crucial se esconde una contradicción evidente. Algunas de las concentraciones más altas de sangre tipo O se encuentran en comunidades indígenas de América. Sin embargo, estas mismas comunidades suelen carecer de acceso a servicios básicos de salud. Ubicaciones remotas, sistemas subfinanciados y cadenas de suministro frágiles significan que las personas más propensas a aportar este tipo de sangre que salva vidas son, muchas veces, las menos beneficiadas por ella. Un rasgo que alguna vez le dio ventaja de supervivencia a las primeras poblaciones, hoy existe dentro de un sistema que no logra atender a quienes lo llevan. El recurso está ahí, la necesidad es evidente, pero la infraestructura no está a la altura del momento. Nuevas investigaciones también sugieren que el tipo O podría ofrecer más que compatibilidad para transfusiones. Parece influir en la respuesta inmunológica, la resistencia a enfermedades y el metabolismo. Algunos estudios muestran un menor riesgo de ciertas infecciones y condiciones cardiovasculares en personas con sangre tipo O. Aunque no es un rasgo milagroso, sí pudo haber ofrecido ventajas sutiles pero significativas que moldearon la supervivencia humana temprana y que hoy podrían tener valor en la medicina moderna. Este conocimiento está impulsando un cambio en la forma en que se presta atención médica. El tipo de sangre pronto podría influir en planes de tratamiento, respuestas a vacunas e incluso recomendaciones alimentarias, llevándonos hacia una atención más personalizada basada en la información genética. Pero este avance plantea preguntas éticas complejas. El auge de las pruebas de ADN para consumidores ha convertido la biología personal en un producto comercial. Los kits caseros prometen revelar ancestros y predecir riesgos de salud, pero también despiertan preocupaciones sobre el consentimiento, la privacidad y la propiedad, especialmente en comunidades indígenas cuya historia de explotación científica sigue sin resolverse. Si bien las pruebas genéticas han ayudado a muchas personas a reconectarse con familiares perdidos y a recuperar saberes culturales, también implican riesgos. La herencia genética, antes protegida por la tradición oral, ahora está almacenada en bases de datos que a menudo son controladas por corporaciones que pueden no priorizar los intereses de las comunidades de las que extraen información. Ante esto, algunas tribus están desarrollando sus propias bases de datos genéticos bajo gobernanza tribal. Estas iniciativas buscan preservar la autonomía sobre los datos genéticos y garantizar que su uso esté alineado con los valores culturales y el bienestar colectivo. Puede que la sangre tipo O haya ayudado a asegurar la supervivencia física, pero han sido la memoria, la tradición y la resiliencia cultural las que han sostenido la identidad indígena. A medida que la ciencia avanza, el desafío es garantizar que estos avances empoderen a las comunidades en lugar de eclipsarlas. El código de los ancestros, ADN, identidad y los fantasmas del pasado. El ADN no miente, pero tampoco cuenta toda la historia. En el mundo actual de pruebas genéticas instantáneas, la ascendencia se ha convertido en un producto vendido en elegantes kits y desbloqueado con un poco de saliva. Para algunas personas, representa una conexión. Para otras, una revelación. Pero para las comunidades indígenas de América, el ADN guarda algo más que curiosidad. Es memoria viva, un registro de supervivencia en un mundo que intentó borrarlos. Y a veces es el único registro que queda. Tomemos el caso de la familia de Toro Sentado. Durante generaciones, la línea familiar se transmitió de boca en boca.
Pero no fue sino hasta que el ADN moderno confirmó la conexión que el mundo prestó atención. Esa prueba vinculó a un hombre, Leo Lapointe, con una figura legendaria. Fue ciencia. Pero más que eso, fue una validación. Para muchas familias nativas, la genética es una forma de reclamar lo que la colonización intentó borrar: identidad, lengua y linaje. En un mundo que valora los papeles, el ADN se ha convertido en la voz de quienes no están documentados. Pero hay peligro en reducir la herencia a lo biológico. Ser indígena no está solo en la sangre, está en la vida, en cómo hablas, cómo recuerdas, cómo perteneces. La cultura vive en las ceremonias, las canciones y la comunidad, no solo en los cromosomas. Sin embargo, la gente sigue recurriendo al ADN para descubrir quiénes son, a veces con esperanza, otras veces con dolor. Para las personas no nativas, las pruebas pueden sentirse como un puente hacia raíces perdidas. Pero para las comunidades nativas hay tensión. Afirmar una identidad indígena solo con base en la genética, sin historia ni cultura, puede sentirse como una borradura una vez más. Riesga convertir la supervivencia sagrada en un espectáculo. Luego está la cuestión del control. Una vez que tu ADN está en una base de datos corporativa, ¿quién lo posee? ¿Puede ser vendido, reutilizado o explotado? Estas preguntas golpean especialmente fuerte en comunidades que han sido blanco durante mucho tiempo en nombre de la investigación. Cuando se usa con consentimiento y cuidado, la genética puede iluminar, puede reconectar y sanar. Pero sin ese respeto, se convierte en solo otra forma de extracción. Por eso algunas tribus están creando sus propias bases de datos de ADN, guiadas por la ley tribal, los valores culturales y el consentimiento. Están reclamando su historia en sus propios términos. Porque, aunque la sangre tipo O pudo haber asegurado la supervivencia física, es la memoria, la tradición y la resistencia lo que mantuvo viva la identidad indígena. Y ahora, en la era genómica, el desafío es claro: honrar tanto la ciencia como el alma. Leyendas en la sangre, el extraño, la historia y los orígenes del tipo O. Mucho antes de que existieran los laboratorios, los gráficos o los genetistas, existían las historias. Y entre algunas tribus nativas americanas, una historia destaca como una chispa en la oscuridad. Hablan de un hombre, un extraño, de piel pálida, ojos azules y desconocido para su mundo. Llegó sin previo aviso, sin tribu, sin un idioma que alguien reconociera. Algunos lo llamaron sabio, otros un fantasma. Pero en cada versión, algo cambió después de su llegada. Apareció un nuevo rasgo sanguíneo, el tipo O. Al principio suena como un mito, otra leyenda al calor del fuego que resuena a través de las generaciones. Pero la ciencia reciente está desdibujando la línea entre el folclore y la realidad. En 2025, los investigadores del Instituto de Investigación Celular estudiaron el ADN de Crawford, un miembro de la nación Blackfeet. Lo que encontraron no solo desafió las suposiciones, sino que reescribió el mapa. El genoma de Crawford reveló una historia mucho más compleja que una sola migración a través del puente de tierra de Bering. Su ascendencia sugería una red más profunda y estratificada de contacto, mestizaje e incluso poblaciones olvidadas. Insinuaba que el tipo O no llegó por un solo camino, sino por muchos. En resumen, la historia del tipo O no es lineal. Es un tapiz tejido de genética, geografía y tal vez incluso de visitantes antiguos recordados no a través de los libros de historia, sino a través de las líneas sanguíneas. ¿Y qué pasa con el extraño de la leyenda? Tal vez sea una metáfora, tal vez refleje un contacto ancestral real, perdido durante mucho tiempo en el tiempo, o tal vez fue exactamente quien dicen las historias. Una persona real, tan inusual e impactante, cuya memoria sobrevivió durante siglos. Hoy, la antropología está comenzando a ver las historias orales indígenas no como fantasía, sino como memoria codificada. Las leyendas que una vez parecían fantasiosas ahora se entienden como ecos de migraciones, desastres naturales e incluso eventos celestes. Y esta leyenda, centrada en la sangre, la supervivencia y la identidad,
está tan extendida, tan consistente, que no se puede descartar. Incluso si el extraño fue simbólico, la transformación que representa fue real. El tipo O no solo apareció, echó raíces, se convirtió en el tipo de sangre dominante en 2 continentes. El ADN de Crawford y las historias que lo rodean muestran que la genética no vive en aislamiento, vive en las personas, y esas personas llevan la memoria en las células y en la historia. Así que, ya sea que el extraño fuera un mito, una metáfora o algo más, su legado sigue siendo relevante. La ciencia puede explicar el qué, pero a veces se necesita la cultura para explicar el por qué. Y en algún lugar entre el microscopio y el mito, la hélice y el himno, la historia del tipo O sigue pulsando en silencio, de manera constante y casi resuelta. Casi, porque en 2025 la ciencia finalmente haría lo que ninguna leyenda pudo hacer: descubrir el secreto genético detrás del tipo de sangre más misterioso del mundo. Descifrando el código genético del tipo O. Durante décadas, los científicos rodearon el misterio como detectives en una escena del crimen, seguros de que la respuesta estaba allí, pero sin poder encontrar la prueba definitiva. Hasta 2025. Fue entonces cuando un equipo de genetistas finalmente resolvió uno de los acertijos más perdurables de la biología. No solo lo que hacía único al tipo O, sino por qué se convirtió en tan dominante, tan persistente y tan vital para la supervivencia humana. La respuesta había estado escondida en los genes todo el tiempo. Los investigadores descubrieron variaciones previamente desconocidas en el grupo génico ABO, el segmento de ADN que controla el tipo de sangre. Pero estas no eran mutaciones al azar. Eran cambios adaptativos y pequeños ajustes que dieron forma a cómo funcionaba el tipo O dentro del cuerpo. Estas nuevas variantes no solo eliminaron los antígenos A y B, alteraron la respuesta inmune, la inflamación e incluso la reparación celular. En otras palabras, el tipo O no solo carecía de algo, estaba construido de manera diferente, y eso lo cambió todo. El tipo O no era un rasgo neutral o recesivo transmitido por azar, era una mejora evolutiva. Una respuesta genética a amenazas antiguas como enfermedades, aislamiento y extremos ambientales. De repente, los patrones comenzaron a encajar. ¿Por qué se extendió rápidamente en las comunidades indígenas? ¿Por qué se mantuvo estable durante milenios? ¿Por qué reaparece en poblaciones donde la adaptación significaba supervivencia? Esto no era solo biología, era estrategia. El tipo O era un escudo. Lo más asombroso: estas mismas variantes genéticas pueden afectar cómo las personas responden a la medicina hoy en día. Los científicos ahora creen que este descubrimiento podría revolucionar la seguridad de las transfusiones, los tratamientos contra infecciones e incluso el desarrollo de vacunas. Con una comprensión más profunda de cómo se encuentra genéticamente cableado el tipo de sangre, los hospitales podrían pronto adaptar terapias basadas en el código biológico único de un paciente. Es medicina personalizada que comienza con la ascendencia. Pero las implicaciones van más allá. Este avance ayuda a explicar la notable consistencia genética observada en las poblaciones nativas desde Alaska hasta Patagonia. No fue solo el aislamiento lo que preservó el tipo O, fue una ventaja. En un mundo hostil, este tipo de sangre dio justo lo necesario para sobrevivir. Y esa supervivencia se convirtió en legado. En el giro más poético, el tipo de sangre que una vez ayudó a los humanos antiguos a sobrevivir al hielo, la altitud y las enfermedades, ahora es clave para luchar contra amenazas modernas, desde pandemias hasta enfermedades crónicas. Lo que una vez fue un misterio antiguo, se está convirtiendo rápidamente en un plano para el futuro, porque la historia del tipo O no ha terminado, apenas comienza. La línea sanguínea que cambió al mundo. Comenzó con una gota, invisible, no celebrada, fluyendo silenciosamente a través de las venas de cazadores, curanderos y visionarios mucho antes de que surgieran los imperios o se dibujaran mapas. Y sin embargo, esa misma gota, la sangre tipo O, puede haber moldeado más de la historia humana
de lo que cualquier rey o monumento podría haberlo hecho. Porque esto no solo se trata de genética, se trata de supervivencia. El tipo O no se extendió a través de la conquista, sino a través de la resistencia. A través del fuego y la hambruna, tormentas y enfermedades, perduró. La firma silenciosa de aquellos que cruzaron continentes helados, se adaptaron a mundos implacables y llevaron a sus ancestros en cada célula. Desde las cumbres de los Andes hasta los glaciares de Alaska, desde las junglas profundas hasta los altos mesetas, el tipo O susurraba el mismo mensaje una y otra vez. Seguimos aquí. Y ahora los laboratorios de todo el mundo finalmente están escuchando. El avance de 2025 no fue solo una victoria científica, fue un reconocimiento. Un momento que demostró que la biología, la ascendencia y la supervivencia siempre fueron una sola historia. El gen que una vez protegió a los antiguos americanos ahora está ayudando a la medicina moderna a enfrentar enfermedades, mejorar la inmunidad y personalizar la atención como nunca antes. Esto ya no se trata solo de letras en un gráfico. Se trata de cómo contamos la historia de ser humanos, y esa historia sigue escribiéndose. Hoy en día, los bancos de sangre se apresuran a abastecerse de tipo O. Las salas de emergencias dependen de él a diario. Los científicos lo estudian en busca de respuestas sobre el envejecimiento, el metabolismo y la resistencia. Y sin embargo, en muchas comunidades indígenas, donde el tipo O es más común, la atención médica básica sigue estando fuera de alcance. Esa contradicción es la lección final. Incluso mientras desentrañamos el pasado y damos forma al futuro, no podemos ignorar el presente. La ventaja de supervivencia escrita en el tipo O significa poco si las personas que lo llevan quedan atrás. Entonces, ¿qué hacemos con este conocimiento? Lo honramos. Protegemos a las comunidades que nos dieron estas respuestas. Invertimos en su salud, respetamos su historia y levantamos sus voces. No solo en los laboratorios, sino en las políticas, la medicina y la vida diaria. Su sangre ya ha salvado vidas. Lo mínimo que podemos hacer es asegurarnos de que no sean olvidados. Porque al final, el tipo O es más que un donante universal. Es un recordatorio universal de que la resistencia es su propio genio, que el silencio puede guardar la verdad y que a veces las historias más poderosas no se gritan, se llevan en silencio, un latido a la vez. El tipo O no fue suerte, fue legado. Un hilo silencioso a través del hielo, la jungla y el tiempo, ahora desbloqueando el futuro de la medicina. Pero la historia no está solo en los laboratorios, vive en las personas. Si esta revelación te conmovió, dale suscribirte y comparte, porque algunas historias no se gritan, pulsan a través de generaciones.